En el podcast de hoy vamos a hablar de la importancia de tener un sistema operativo y por qué este sistema operativo nos puede dar mejores resultados. Vamos a hablar sobre la importancia de crecer, pero crecer evolucionando. Vamos a hablar sobre cómo utilizar la AI para documentar, ahora que está tan de moda, y también de la importancia de crear playbooks que apoyen este sistema operativo, por qué utilizarlos y cómo hacer para potenciarlos realmente. Vamos a hablar también de noticias interesantes sobre la empresa en la que trabajamos, así que los invito a escucharnos. Grandes cambios desde la última vez que nosotros grabamos podcast. Hubo toda la revolución del AI, porque en el último podcast yo no le pedí a ChatGPT que me ayudara con el podcast. En este sí. Y no solo eso, y eso que podemos tocar temas de AI en un episodio futuro, ese no es el punto. Yo creo que lo más importante fuera del AI es cómo se ha transformado la empresa donde nosotros trabajamos. Eh, y creo que hay muchas noticias interesantes para este podcast. Dentro de esas es que levantamos una serie A y pasamos, digamos que triplicamos el equipo, ¿cierto? Y con eso, en los últimos meses, hemos tenido un reto muy interesante, que lo hemos hablado en otros podcasts, pero que cada vez que uno vive una experiencia, habla y puede hablar ya desde la experiencia de cómo uno vivió esto, qué herramientas utilizamos, en qué fallamos y en qué fuimos excelentes. Y yo creo que esto también lo podemos atar listo, si hemos hecho este proceso antes, tú y yo, no lo hemos hecho tampoco con inteligencia artificial. O sea, esta es la primera vez que hacemos un proceso de escalar una empresa con inteligencia artificial. Y entonces aquí hay como algunos aprendizajes muy interesantes. Y ahí es donde me gustaría a mí como empezar la conversación y hablar un poco de, bueno, ¿qué se necesita o cuáles han sido los retos que tú has visto en este nuevo mundo para escalar una empresa? ¿Cierto? Pasamos de un equipo que uno sienta en una sala a un equipo mucho más grande que ya no tengo la capacidad de estarlos viendo, de estar hablando con todos al tiempo. ¿Qué has visto tú? Bueno, me llama mucho la atención que menciones eso porque justamente en uno de los últimos libros que me recomendaste, Reset, hablan mucho de la importancia de go and see the work, ¿cierto? Ir a ver el trabajo. Pero ¿cómo podemos ir a ver el trabajo en un ambiente remoto, ¿cierto? Yo no puedo Mm, sentarme todo el día a mirar a alguien fijamente en un Meet. mm, No va a ser productivo para nadie. Entonces, me parece muy particular que lo menciones porque creo que dentro de mucha de la teoría que encontramos, encontramos pues cosas que aplican mucho para el mundo de la presencialidad, pero para el trabajo remoto no tanto. mm. Y hoy por Eso hoy, por está bueno. ejemplo, dentro de todo esto pues, que mencionas, ¿cierto? El crecimiento del equipo, todos los nuevos roles que han salido también, porque hemos tenido nuevos roles en la empresa, Sí, la cantidad de clientes que hemos recibido, también hemos recibido muchos clientes en corto tiempo para lo que sí, era el crecimiento anteriormente. claro. Y creo que mucho parte de los procesos, es decir, el reto que yo encuentro más grande es cómo establecer los procesos correctos y cómo saber qué procesos realmente tenemos que establecer. Y pues buscando sobre eso, en el tema del libro de Reset, me gusta mucho el framework que mencionan, sí, que es encontrar los puntos de apalancamiento y con esos puntos de apalancamiento pues llegar a los resultados que son a través de diferentes técnicas y demás. Mm, Pero es muy curioso porque la primera parte siempre es de análisis y el análisis, el cómo entendemos cómo estamos haciendo la cosa hoy, es como un cambio en la mentalidad bastante grande, ¿no? sí, Por ejemplo, desde cómo concebimos las metas. Hay un punto en donde nosotros empezamos a concebir las metas de manera, se nos sale de las manos o dejamos de entender realmente hasta dónde van las metas o nos enfocamos demasiado en una y dejamos de ver la foto más grande. Como que a veces entramos en unos loops demasiado enfocados o demasiado dados a lo que hacíamos antes y se nos sí, olvida mirar más allá, ¿no? sí. Sí, eso lo que dices me parece importante y eso de uno enfocarse mucho en la manera en que funcionaba antes es un riesgo y creo que es una de las cosas que he visto que golpea mucho a una empresa y en especial a la gente que viene con esos procesos. Entonces, todos venimos sí, con un foco, como mira, la manera en que nosotros trabajábamos antes para llegar y cumplir con nuestras metas era de esta manera. Y cuando tú le agregas, no solamente el tamaño del equipo cambia, o sea, no solamente más gente, sino gente especializada, como también dijiste que hay muchos roles que entran. Cuando tú agregas diferentes roles y mucha más gente,
la manera de llegar a los resultados no es la misma. Ujú, Y ese golpe para la gente, porque bueno, listo, tienes mucha gente que está entrando nueva y que como que llegan y llegan fresquitos y dicen como, bueno, ¿cómo son las cosas acá? Bueno, veo que ya está así y bueno, se adaptan y bien, ¿cierto? ujú, Pero después tienes el golpe desde la gente que viene antes y esto lo he visto mucho y es, viene la gente y viene con una manera de trabajar y cambia, porque debe cambiar, ¿cierto? No se puede quedar igual y eso genera un choque grande. ujú, Y obviamente aquí viene el proceso, ¿no? Donde las personas hacen su introspección y dicen, bueno, ¿cuál era la empresa que conocía yo antes con sus procesos y su manera de trabajar y a qué ha evolucionado, ¿cierto? Evoluciona a otra cosa. Ahora es ujú. un lugar diferente, ahora hay nuevos procesos, bueno, hay mucha gente nueva, ahora yo antes hablaba mucho con X y ahora ya no, bueno, un montón de cosas que cambian. Y en ese proceso de introspección uno siempre, ya la gente debería empezar a decir, bueno, y uno lo ve, unas personas dicen, bueno, esto era lo que estaba esperando, esto era lo que estaba buscando y ya adelanté este proceso y Ujú, de una entran y, uf, ¿cierto? Volando. Y otras personas que no, y otras personas que están ahí todavía como indecisas, como, ¿será que sí? ¿Será que esta evolución sí es o no es ujú. para mí? Sí. Y bueno, y eso me parece que es un proceso bien particular y que creo que ahí es donde viene un poco varias cosas que me gustaría eh, como que habláramos y es dos cosas. Lo importante de estas personas es que ya tienen un contexto, ¿no? O sea, ya tienen un contexto de qué hace la empresa y que es muy importante. Los que entran nuevos dicen como, bueno, no tengo ni idea cuál es el producto, cuál es todo esto. Ujú, Entonces, una de las preguntas que me parece interesantes, creo que la gente debe tener es, ¿cómo haces para mantener y sostener ese contexto eh, sabiendo que puedes tener como esa rotación de personal? O sea, ujú, ¿cómo como empresa llegas a que eso no se muera con la gente? ¿Sí me entiendes? A que eso no se vaya con esas personas que de pronto dicen, no, esta ya no es la empresa para mí, a mí me gusta trabajar con un equipo de 3 4 personas, es como scrappy startup kind of thing. Y ya ahora dicen, no, ya a mí una empresa más grande no me gusta, yo me voy y voy y busco otra de estos sentimientos, otra de estas empresas como ujú. era la empresa antes. ¿Cómo crees que se conserva eso? Pues yo pienso que va muy de la mano con el enfoque. Por ejemplo, lo que acabas de mencionar y es darle un punto de especialidad a cada persona, porque a la larga muchas veces las empresas, uno no tiene un departamento como tal, ¿sí? Voy a irme un paso para atrás. Un cambio grande es empezar a enfocarse más en el producto que en el cliente, que creo que es algo que ya a nivel empresa estamos intentando hacer. Ujú, ¿Por qué? Porque si yo me quedo en el cliente, cada cliente es nuevo y cada cliente trae sus nuevas cosas. ujú, Entonces, si yo siempre trabajo client oriented, si yo siempre me voy a lo que el cliente quiere, nunca voy a poder escalar realmente en contexto, porque ujú, cada cliente nuevo es un nuevo contexto que tengo que aprender. ujú, Pero cuando yo paso a entender el producto y me vuelvo product oriented, ¿cierto? Y ya la orientación va hacia ese lado, yo empiezo a tener la posibilidad de decir, yo necesito gente experta en mi producto y yo puedo empezar a dividir mi producto en segmentos que me permiten volverme experto en esos diferentes segmentos de mi producto. Entonces ahí va mucho, o yo lo veo mucho hacia el lado del enfoque. ujú. Si tú tienes 5 personas muy buenas, ¿cómo agarras a esas 5 personas y las divides en 5 cosas más puntuales de tu producto para que ellos vayan botando el contexto en cascada y Mm, que cuando la gente entre pueda ver, ok, sí, mira, esto es como a gran escala el producto, pero lo que a ti te interesa es esto, ¿sí? Y yo ya te lo mm. explico en detalle porque en cascada tú estás en este enfoque. Pienso que esa es una forma. Sí, pues eso me parece, eso que dices de cómo coger y enfocarnos en el producto, me parece muy interesante y lo conecto de una con algo que leí el fin de semana del podcast que es muy famoso, del Lenny's Podcast. Ujú, Y lo que yo siento es que también en este cambio en escala hay un cambio también de la manera de trabajar, que me parece que, claro, una empresa que está haciendo bien su trabajo de semilla es una empresa que está haciendo un trabajo grande de consultoría. Y ese trabajo de consultoría es como, bueno, en realidad no tengo un producto todavía, tengo mucha capacidad de ayudar y de entregar valor, pero no con un producto, ¿cierto? El producto es como que voy y hago la consultoría, te ayudo, aprendo qué es lo que necesitas y voy y me invento un producto para solucionar eso, ¿cierto? ujú, Y me parece muy curioso, eso lo vi en Lenny's podcast con esta empresa de Palantir, me parece un caso bien ujú. particular, pero me parece que eso es correcto. Y ahí es donde viene para mí un tema de, claro, para que el proceso de ahora en adelante, porque pues la empresa crece y tiene que escalar,
es como, bueno, no podemos seguir repitiendo la consultoría porque a la final no estamos buscando ser un consulting company grande, ¿no? McKinsey, nada de eso. Estamos buscando ser una empresa con un producto que vendemos a múltiples clientes. Ujú. Entonces ahora viene el proceso de decir, listo, hemos aprendido todo esto a través de la consultoría inicial que hicimos, vamos a llevarla a un producto. Y en esa consulta, en ese consulting, en esa consultoría inicial que hacemos, pues hemos trabajado muy de la mano entre lo que ha sido el equipo tuyo, ¿cierto? Más de cliente, gente que va y hace el servicio de consultoría, entiende al cliente y todo eso, y después se lo pasan como directo al ingeniero, como mira, cliente quiere A, vamos a hacer A, cliente quiere B, vamos a hacer B. Ujú. Y ese ha sido como el proceso. Ahora, hoy en día, cuando la empresa crece y damos el enfoque más hacia producto, tenemos que meter unos roles adicionales, ¿no? Que ya van Claro. muy más enfocados. Entonces hoy tenemos gente de producto, tenemos delivery managers, tenemos más personas, que es lo que estamos hablando, que ya con estos nuevos roles y con este nuevo enfoque, porque no solo los nuevos roles, sino el nuevo enfoque que tú dices que me parece muy bien, la empresa trabaja totalmente diferente, porque ahora es Ujú. como que, bueno, no es solo ese trabajo de consultoría, que igual se hace todavía, pero ahora es como, bueno, todo eso hay que venir y canalizarlo como en un Digerirlo funnel, de una manera digerirlo diferente. de una manera diferente para que entonces alguien o varias personas piensen en cómo esto lo vuelves en producto, ¿cierto? Ujú. Y lo vas y lo implementas. Y sí, eso es como, tiene unas maneras muy diferentes de, Y cambia de mucho de trabajar. raíz. Yo, por ejemplo, justamente lo acabas de mencionar, el equipo con el que yo trabajo principalmente, el equipo del cliente o de cara con el cliente, Mm. viene de una dinámica donde el cliente dice, quiero, y mi equipo dice, claro, tome, Sí, ya mismo. sí. Y esa dinámica tiene que cambiar, Mm, ¿cierto? Y tiene que cambiar por lo mismo, porque cuando pasamos y hacemos ese switch de ya no le estamos, ya no giramos alrededor del cliente, sino que el cliente se empieza a acoplar a mi producto, mm, yo tengo que empezar a pensar más en producto. mm, Y eso es algo que suena muy tonto a lo mejor, pero hay que pensar con el producto en mente, ¿sí? mm, O sea, uno tiene que empezar a meterse en la cabeza que, ok, ¿cómo me puede afectar mm. decirle que sí a este cliente? Ya hay que cambiar un poco más la tónica y a veces empiezan a salir un poco más de nos. No, esto no va en el Exacto. producto, esto no lo vamos a hacer. Y yo hoy, por ejemplo, hoy tuve un ejemplo perfecto sobre esto porque estamos hablando, ¿no? Tenemos un cliente que tiene 6 subclientes Mm, y el cliente uno lo estamos haciendo fuera del producto, pero los otros 5 vienen dentro del producto. mm, Pero el cliente, el primer subcliente, está pidiendo cosas. Y claro, estamos en la dinámica de piden, hacemos. Y tuve que hacer una pausa hoy y decirles, ok, ustedes son conscientes de que todo lo que digamos que sí a este primer cliente nos va a afectar en otros 5. mm, Y claro, eso fue como todo el mundo ya subió a mirar a los 6 clientes. mm, Ya dejamos de mirar a este cliente con este pedacito de producto y empezamos a pensar en que son 6 clientes, 2 productos, mm, uno de verdad y uno temporal. mm, mm. Entonces hacer ese cambio de dinámicas es importante. Y otra cosa que mencionaste fue justamente sobre los expertos. Quería mencionar simplemente que muchas empresas en las que yo he trabajado tienen un concepto que a mí me parece muy interesante, que son los cargos de subject matter experts, donde son personas que han ido ascendiendo en la empresa, porque normalmente son concebidos como ascensos, para llegar a poder ser los expertos en X, Y, Z. Yo trabajé con United Airlines en algún momento y allá teníamos subject matter experts de reservaciones, subject matter experts de refunds, subject matter experts de el sistema. Entonces cada uno nos podía ir diciendo, y si tú tenías un problema de reservaciones, ibas con un subject matter expert y esta persona sabía todo lo que a ti se te ocurra. Entonces se vuelven como personas donde yo puedo centralizar el conocimiento y decir, ok, en dónde te necesito y yo te muevo para que tú compartas ese conocimiento a tu alrededor, ¿sí? Mm. On demand, por así decirlo. Entonces, quería como mencionarlo porque de lo que tú dices me parece que es un concepto interesante que se podría explorar para llegar a solucionar este problema de contexto y demás, ¿no? Tener como Ya, esos expertos por... sí, que me parece, está alineado con el concepto, no sé si lo llevó a subject matter expert, pero pues a la final eso es como, o sea, te está concepto. diciendo lo que es un concepto, sí. Nosotros lo que siento es que nosotros tenemos POs, como el product, para mí es un como product Product owner, owners. exacto, y esas personas como subject matter expert en producto X o Y, ¿cierto? Y después yo me llevo eso un poco también al lado técnico, donde los ingenieros también se van y
se especializan en ciertos módulos y entonces ya cuando hay un error o cuando hay algo, vas a consultar al grupo que es experta en un módulo particular, ¿cierto? Como un PTO, ¿no? Project Technical Owner. PTO, no. PTO me suena a descanso. No, pero eso no Pero ese existe. también, y creo que eso, por ejemplo, del lado de lo que nosotros concebimos como solution, se hizo también teniendo a los expertos a nivel técnico separados en sus dos grandes áreas, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, pero bueno, más allá de eso es como van a llegar más especialistas o tienen que llegar, ¿cierto? Porque a la final empieza a escalar la organización, empieza a escalar el producto, hay mucho más producto y ya no le cabe en la mente, en la cabeza a una sola persona. Entonces ujú, hay que irlo segmentando. Y no solo como en esa lista del producto, sino también de la organización. Al principio en una empresa, en una startup, tienes como el equipo de ventas, ¿cierto? El equipo pues, que maneja el cliente y tienes a los ingenieros. Son dos munditos, ¿cierto? ujú, ¿Y quiénes hacen el recurso humano? todos. O los de ventas o los ingenieros. Uno de esos dos equipos tiene que rebuscarse cómo se hace su propio recurso humano. Ujú, Después tienes también, bueno, ¿quién diseña? O los de ventas o los ingenieros. ¿Quién maneja el producto, lo que hay? Los de ventas. Y ahora empezamos a tener más roles, ¿cierto? Ahora empezamos a tener, por ejemplo, en la empresa, desde que viene todo este periodo de escalar, empezamos a tener gente de producto, empezamos a tener personas que ya se encargan de recurso humano como se debe, ¿cierto? Que incluso acá le damos un shout out a A Luisa, Luisa, por ser ahora parte del equipo que hace parte del oficialmente. equipo de Fuse. Y nos ha estado ayudando, creo, con un tema muy similar, o sea, un tema exactamente a lo que estamos hablando el día de hoy, que es todo este sistema operativo. Y parte del sistema, volviendo al tema del sistema operativo, es, bueno, estamos hablando de que hay cambios en los procesos y eso hay que documentarlo y empieza a ser parte del sistema operativo. Bueno, ¿qué procesos tiene la empresa? Ujú, Y no solo esos procesos, sino que empiezan a ver cómo ya hay que documentar los roles y cuáles son las responsabilidades de cada rol y cómo colaboran los roles. Si uno no hace eso, hay caos, porque la gente no ujú. entiende. Bueno, y más, por ejemplo, para un ingeniero que antes era product manager, Product designer, owner. Sí. QA, era como todo, ¿cierto? Product owner, y es como, bueno, ahora yo ya no soy el product owner, ¿quién es? ¿Qué hago? O sea, ¿Cómo yo ya no colaboro? tengo que hacerme mis propias tareas. Exacto, ¿cómo así? ¿Qué hago con quién crea los tickets? Entonces empiezan a ver todo este tipo de preguntas que son como, bueno, quién crea el ticket? ¿Soy yo? ¿Es otra persona? ¿Quién lo pasa de estado a estado? O sea, muchas preguntas que parecen pequeñas, pero eso existe y la gente es como, Ujú, bueno, y si yo no tengo claridad, la productividad llega y pum, se muere, porque entonces yo digo, bueno, no sé cuándo empiezo, no sé quién me dice que empiece, no sé muchas de estas cosas. Y entonces dentro de ese sistema operativo vas mapeando los procesos y también vas mapeando algo que me parece muy interesante y que desde el año pasado venimos estudiándolo mucho. Es un libro que se llama, vamos hablando también, tirando los nombres de los libros, el libro que me gustó mucho se llama Team Topologies ujú, y habla mucho de cómo los equipos se comunican dependiendo de la madurez del producto, de la madurez de la empresa, de todo eso. Y basados en eso, algo que me ha gustado mucho es tener eso en mente y empezar a ver cómo, bueno, qué equipos se están formando y cuál va a ser el modo de interacción entre esos equipos. ¿Van a trabajar como servicio? ¿Van a trabajar de manera colaborativa? Que son modos que hablan en el libro. Y empezar desde ahí, decir, bueno, estos van a trabajar así ahora y después va a evolucionar a esto y como irle dando mucha vuelta a eso para que la gente entienda cómo debe colaborar en el mismo equipo con los diferentes roles y después ujú. ese equipo cómo colabora con otro equipo. Y eso se vuelve un reto muy interesante porque tienes que como que salirte, verlo desde afuera y mirar, bueno, cómo se están comunicando, dónde se está rompiendo la comunicación. Y después tienes que entrar, como empezaste a decir tú, ¿cómo fue que dijiste? Go see the work. Go and see the work. Y también tienes que estar como en el detalle mirando, bueno, qué está sucediendo, ¿cierto? Y es como, a veces uno tiene 2, 3 horas de dailies, y es como, bueno, I gotta go see the work en sí y mirar cómo está fluyendo, ¿no? Ujú, Para uno poder decir, bueno, yo tengo conocimiento hoy en día de cómo es trabajar en la empresa y cuáles son los dolores y cómo puedo trabajar para quitar esos dolores y que la empresa desde el inicio no nazca con problemas como de raíz, sino ujú. que nazca con las cosas fluyendo como debe Que ser. crezca. Ujú. A mí me gusta mucho un concepto porque también lo mencionaste al principio y es cómo saber que estamos o que la gente sí está evolucionando, ¿cierto? Porque a la larga no nos podemos quedar en el proceso de toda la vida donde yo soy el todero y yo lo hago todo y
no importa, yo todo el tiempo me estoy moviendo de un lado a otro. Sí, Y creo que ahí hay dos cosas importantes, porque está el perfil de la persona al que le gusta eso, ¿cierto? Que le gusta en realidad, que yo por la mañana empecé en esto y me necesitaban acá y me moví, me sí, fui y ahora es como, es no, verdad. mira, tú eres muy bueno en esto, enfócate en eso y es como, uf. Y algo más, porque está eso. Y está por otro lado la persona que ya lo empieza a hacer y es como que no, yo hago esto y por la tarde hice esto y luego hice esto y es porque tú estás haciendo todo. Y ahí el concepto que quería mencionar es el concepto de inercia. Y es que a veces nos quedamos atascados en la inercia, ¿sí? Y la inercia es justo eso, es pensar que estamos, como que lo hemos venido haciendo así por tanto tiempo que pues nos ha dado resultados, ya sigamos haciéndolo así. Y muchas veces la gente no sale de esa mentalidad. Entonces es como que no, entró un montón de gente y cada quien está haciendo solamente de a una cosa. Y yo lo hago todo y cuando yo lo hacía todo, todo funcionaba. Y es como si, pero eso no escala, no te puedes quedar en ese proceso. Que haya funcionado una vez no significa que sea la forma de que funcione toda la vida. Ujú. Entonces, el tema de la inercia me llama mucho la atención porque creo que es algo en lo que hay que tener mucho cuidado de no caer y con todo lo que tú has mencionado y lo que acabas de mencionar justamente, se evita mucho, ¿sí? Porque si uno ya se sienta a mirar el proceso, a intentar salirse del enfoque total, a mirar como la macro, la situación más macro, y luego ya uno entra una por una a estas situaciones y demás, hay dos cosas importantes. Una es entender que yo no me quedo con que, ok, yo necesito esta meta, sino que esta meta hace parte de una meta más grande y Mm, esta meta más grande a lo mejor hace parte de otra más grande todavía. mm, Que en concepto, por ejemplo, creo que yo te lo he dicho ya en la empresa varias veces, para mí el cómo ordenamos un proyecto es una base ujú, gigante, ¿cierto? El entender que mi proyecto no es este pedacito chiquitico dentro de un montón de cosas, sino que este proyecto se conecta con otros y cómo los conectamos. mm, Entonces, mi proyecto hace parte o mi tarea hace parte de una meta, esa meta hace parte de un proyecto, ese proyecto hace parte de una iniciativa más grande, hablando de Linear, porque aquí ya todos saben que soy fan de Linear, y ver ese mapeo de alguna manera y darle visibilidad de alguna manera para que varios roles puedan entrar a mirarlo a diferentes escalas, también me parece que es fundamental e importante para poder crecer. mm. Y ayuda mucho a que todas las piezas conecten, ¿cierto? Y empiecen a entender justamente cómo yo hago parte de este sistema completo. Mm. Sí, eso que dices está, ¿cómo es? Conway's Law, que siempre la hablamos, que es como que el producto se va a terminar pareciendo a la estructura de comunicación de la empresa. Y parte de la estructura de comunicación es cómo tú organizas los equipos. También cómo organizas los equipos es muy influenciado por cómo vas a construirlos y cómo piensas tú en los proyectos, ¿cierto? Entonces, todo eso, desde que tú sepas como, bueno, cómo mapeo las cosas en un sistema de project management, va a tener influencia en cómo se construye el equipo, cómo se organizan los equipos, cómo atacan las tareas, y eso tiene una influencia en cómo termina construyéndose y viéndose el producto. Uh -huh. Entonces, hay que ser muy intencionales con cómo generas los grupos para que eh, tengas un producto que tiene sentido, ¿no? Que tenga sentido para el cliente. Uh Entonces, esa -huh. parte me parece que es muy interesante porque tienes que intentar balancear un montón de cosas para que fluya el contexto de un lado a otro, para que no hayan tantas dependencias de un equipo a otro, pero que el contexto fluya. Entonces, hay un montón de cosas que es lo que se vuelve interesante, ¿cierto? Y es a la gente que nos gusta construir y que estamos en esas empresas para construir, hay como un arte de algo que también se construye, como los equipos, las organizaciones, que son muy interesantes, porque a la final esos son los que terminan construyendo grandes productos. Uh -huh. Entonces, ahí entra un tema de estudiar todas estas como detalles, ¿no? Cómo estructuras proyectos, cómo estructuras los equipos, cómo se comunican los equipos y cómo se comunican los roles entre ellos. Y viene pues todo el tema de decir, listo, yo necesito un sistema operativo que me deje entender este tipo de cosas, como bueno, el sistema operativo está muy atado con otra palabra que a mí me gusta mucho, que es como el playbook, ¿cierto? Y dentro del sistema operativo está el playbook. Uh -huh. No un playbook, sino múltiples playbooks. Y el playbook para mí es como cuando yo logro hacer algo varias veces bien, yo tengo que empezar a decir, bueno, ya entendí cómo es la jugada, ya entendí cómo es el movimiento. Y lo más importante, porque yo ahorita te hice una pregunta de cómo haces para que el contexto
no se quede en las personas, el contexto se tiene que sacar a estos playbooks. Y entonces hay que trabajar con toda la empresa y todos deben hacer parte de eso en poder extraer los procesos que hacen bien, meterlos a un playbook y dejarlos para que otras personas que van entrando entiendan y puedan ver el playbook y sepan entonces cómo entrar a estos procesos. Dentro de esos procesos es todo, ¿no? Y si tú dices como, ven, estoy atrapado todavía haciendo una tarea, la pregunta es, listo, ya lo documentaste, ya, o sea, ya sacaste ese conocimiento que, ¿por qué estás atrapado haciendo una tarea? Porque eres la única persona que la puede hacer. ¿Y Ujú. por qué es eso? Ya has hecho la tarea de extraerlo de tu mente a algún lugar y después hacer el proceso de mentorear y guiar a una, dos, tres personas que entren, aprendan de ese playbook y ya lo puedan hacer incluso mejor que uno. Sí, Entonces, eso, por ejemplo, eso es algo que yo hago con suma. Yo sí. soy súper juicioso con eso y a mí me llega una pregunta y yo digo, ¿por qué me están preguntando esto a mí? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿A dónde ¿por puedo qué me redirigirlos? están preguntando esto a mí? Yo soy así. Yo digo, pero ¿soy yo la única persona que tiene esta respuesta? Y si Sí, soy yo, estoy mal. Eso, algo yo está empiezo por mal. eso, exacto. Yo empiezo por eso y digo, bueno, y obviamente el tema está, y uno dice, la gente podría decir, o sea, usted ya no quiere hacer nada. No, yo hago de todo. Y yo en realidad estoy como mirando que todo fluya bien. Pero no quiero ser el cuello de botella que digan, es que hasta que no pase por mí, no pasa por ningún lugar. No, Ujú. todo debería fluir fuera de mí. Y yo debería poder simplemente estar revisando y dando feedback sin que tenga que pasar por mí. ¿Sí me entiendes? Como que yo voy viendo y yo digo, ven, esto va bien. Aquí veo, no, aquí se están enredando. Venga, yo entro, miro qué puedo, cómo puedo aportar, cómo les puedo servir, qué puedo hacer para que desenredar un poco la comunicación y la conversación y sigue ese proyecto. Y si tenemos 5, 6, 7 proyectos, como que el día se convierta en eso. Sí. Revisar que la gente esté bien, que el proyecto esté bien eh, y simplemente andar. Y cuando me llega una pregunta como, ¿me puedes ayudar con esto? Inmediatamente la alarma se dispara en mi mente, ¿cierto? Y yo soy, ¿qué es esto? ¿Por qué me están preguntando esto a mí? No lo he sacado de mi mente, tengo que sacarlo de mi mente y le tengo que enseñar a alguien a hacerlo. Y ese ha sido el proceso desde hace un tiempo. Y Luisa lo sabe. Tenemos un tema chistoso que con Luisa estamos en la mayoría de canales y cada vez que uno ve algo, yo la etiqueto y le digo como Process Police, la policía del proceso. Yo, Sí, mira, aquí hay un buen lugar para documentar y extraer esta información de esta persona que está haciendo todo esto. Y vamos y hacemos el trabajo y lo sí, hacemos hasta que eso esté bien organizado. claro. Ahí, tengo como muchas cosas que tengo anotadas acá. Una de las cosas, y esto es un disclosure importante que quiero hacer, es los playbooks hay que escoger el momento para hacerlos. Porque, y eso lo hablábamos hace poquito en la empresa, y es, si yo intento hacer un playbook en una startup, el primer mes que trabajé en la startup, el playbook se va a quedar desactualizado en 2 semanas, sí, porque en una startup generalmente hay procesos que cambian muy constantemente, pero estamos justamente entrando a ese punto en donde ya hay un producto, ya hay unos equipos estandarizados, ya sabemos cómo queremos que esos equipos trabajen. Este es el punto de armar el playbook. Y creo que, y esto lo menciono porque pues no sabemos quiénes nos están oyendo, pero si están fundando una startup, creo que esa no debería ser la prioridad del primer día, es voy a sentarme a poner aquí cómo hago todo en mi día a día, porque hoy lo estás haciendo así, pero en una startup mañana seguramente lo vas a hacer diferente, pasado mañana de nuevo va a ser diferente. Entonces creo que la documentación y el tiempo que le invertimos a la documentación tiene que escogerse muy bien el momento en el que lo hacemos, en el que decidimos empezar a documentar y por otro lado también entender que la documentación va a tener que ser alimentada, va a tener que ser reestructurada y no significa que porque lo documenté tiene que ser así toda la vida. Sí, eso son cosas que también son importantes porque los playbooks también tienen que ser estudiados constantemente. Yo hace poquito revisaba, recién entré a la empresa, hace ya un año larguito, hicimos una serie de guías sobre cómo funciona nuestro producto. Y yo revisaba eso porque alguien me dijo, no, es que encontré esta documentación y yo, ignórala, porque está muy desactualizada. Mm, O sea, eso ya no nos sirve, ¿cierto? mm. Y ahorita eso lo quería mencionar más como un disclosure. Ok, pero puedo objetar porque No. yo estoy en desacuerdo con eso. Yo estoy en desacuerdo y aquí voy a tirar mi experiencia. O sea, yo estoy en desacuerdo parcialmente. Obviamente yo creo que no, uno no debe hacer playbooks para todo, por un lado, y dos, también escoger el momento. Es como todo, ¿no? No puede andar por la vida sin ser consciente de las cosas que hace y ahí es como, bueno, creo este playbook, sí, no, sí, 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 listo, voy.
Pero yo creo que hoy en día hay unos cambios que me gustaría hablar y es, aquí voy a volver al AI. Y yo siento que hay dos cosas particulares que es que esta AI que yo he podido probar, porque pues también hay desde el tema de que yo soy técnico y pruebo AIs técnicas de crear productos y todo eso, hasta todas las de producto que son más de generar contenido. Eh, las que yo he podido probar que funcionan, creo que para mí tienen unos puntos que ayudan mucho a esto. ¿Y cuáles son esos puntos? Uno, yo creo que la generación del contenido hoy en día es mucho más rápida, es sí, 5 o 10 veces más rápida que lo que era antes, ¿no es cierto? Como que el hecho de que yo me tenga que sentar a escribir un documento y 3, 4 horas después no. El trabajo hoy en día con ChatGPT, Second Brain, bueno, hay un montón de diferentes alternativas para hacer este tipo de cosas donde tú no solamente le das un contexto, sino que él va construyendo una memoria del contexto y se vuelve como exponencialmente más bueno, porque ya después como que, bueno, ya conoce tu empresa, ya te conoce a ti y ya conoce los 30 features que ya le has dicho que haga, el siguiente es mucho más rápido de hacer, o sea, y esto es buenísimo. Y eso me he dado yo cuenta haciendo como el playbook, los playbooks, el sistema operativo con Luisa, y es esa, esa capacidad que tiene de ayudarte ya exponencialmente a ahorrar tiempo en la generación del material. Entonces, ahí creo que hay una oportunidad interesante porque, por ejemplo, eso que tú decías de incluso ver esos videos de cómo era el producto, de qué se hablaba del producto, a mí me parece que eso es bueno. ¿Por qué? Porque también la mente humana funciona de manera comparativa. Entonces, es muy interesante tú poder ver la B1, la B2 y la B3 y mirar cómo ha evolucionado y qué cosas han hecho que evolucione de aquí, Sí, sí, aquí y sí. aquí, ¿cierto? Y eso es un contexto muy interesante que por ejemplo, los que estuvimos en esa B1, nos ayuda a tomar muchas decisiones, el entender que empezamos acá y esto no nos funcionó y nos tocó venirnos para acá. Ujú. El que entra nuevo y no conoce esto, ¿qué va a hacer cuando vea un Proponerlo problema? de acá. Exactamente. Sí, ¿Qué es lo que uno le dice? No, eso eso ya ya lo lo hicimos, intentamos. tarada. Entonces, a mí me parece que un uso bueno del AI es poder ser, poder ser más juiciosos con la documentación. Ahí el AI más automatizaciones y todo eso hace que uno pueda conectar varias partes interesantes y que la documentación también se genere más automáticamente por nosotros. Sí, 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 en Eso es eso estamos una. de acuerdo. Dos, en indexación y como consumir el contenido. Entonces yo también creo que hoy en día, si tú tienes estas herramientas, no tienes que coger el libro y decir, bueno, tengo que empezar a leer las 500 páginas para entender esto, sino que tú llegas y le haces preguntas, como mira, en algunos de sus sistemas llegas y les dices, mira, estoy interesado en entender por qué pasó esto, esto y esto y esto. Y él puede ir, lee el contenido que hay de todas tus 300 páginas y te dice, ah, mira, en la página 43 habla de esto, esto y esto, yo te doy este summary y vas y lo lees lo que quieras. Entonces, no solo es la generación del contenido que ayuda a que haya más contenido y que las empresas puedan documentarlo, sino también cómo se consume. Y el último punto que doy con eso es también una de las iniciativas que estamos haciendo, y era algo que iba a decir al principio del podcast y se me olvidó, pero lo voy a decir aquí en la mitad. Ujú. Y es que hoy en día, que yo dije, bueno, es que la AI no, ha cambiado mucho desde que hacíamos podcast anteriormente. Cuando nosotros estábamos haciendo el último podcast antes de este, no había un podcast hecho por AI. Y hoy en día la vara está más alta para nosotros, Ujú. porque ahora tenemos que competir no solo con otros podcasters humanos, sino también con el AI que está haciendo podcasts muy interesantes. Y lo Ujú. digo más que todo porque nosotros, esto es un producto que sacó Google, Notebook LM, algo así, y tú le das contenido en documentos y él te genera podcast de 10, 12, 15, 20, 30 minutos, donde hay dos personas hablando de todo lo que tú dices ahí en detalle. Ujú. Y eso me parece muy bueno, porque una de las dificultades que tiene cualquier persona que haya trabajado en esto es como que cree que uno dice como que sí, lo logré, ya somos escalables, tenemos 2.500 páginas de playbooks y del sistema operativo. Y es como, ok, y ahora, cierto, si tú piensas como anteriormente cuando uno hacían como el meme o la broma de la gran corporación y tú entras a la corporación y te tiran como 3 libros Los gigantes, manuales. exacto, los manuales y uno es como, no, esto no me lo leo nunca, qué pereza. Y uno dice, bueno, si yo estoy creando estos playbooks, estoy creando este sistema operativo y lo estoy documentando y estoy sacando, extrayendo información del cerebro de cada persona y lo estoy metiendo ahí
y después tú dices, oh no, nos estamos convirtiendo en esa corporación que tiene estos Ujú, manuales y uno dice, ¿quién lo va a leer? ¿Cierto? ¿Quién lo va a leer? Entonces, aquí es donde creo que el cambio con el AI y para una empresa que es muy consciente de lo que hace, empieza a jugar eso y uno dice, bueno, no voy a hacer el mismo error y no voy a cometer esto. Entonces, ahí nosotros decimos, bueno, si vamos a crear mucha documentación y si vamos a crear eso, tenemos que buscar buenos sistemas que permitan hacerle preguntas a la documentación sin que tengas que como consumirla toda inicialmente, ¿cierto? ujú, Uno. Y dos, si queremos que también la gente se pueda empapar de más de la documentación para que también sepa cómo hacerle preguntas, existen ya estas metodologías de poder volverla, cambiar el método de cómo se consume para que sea más entretenido, para que sean disponibles otras cosas. O sea, si yo tengo ese manual no me lo voy a poder, yo voy en el bus para el trabajo, yo voy estoy en el tráfico yendo para el trabajo, bueno, cualquier cosa que yo esté haciendo, me estoy bañando, pero si tengo ese podcast de 12 minutos que me dice cuáles fueron los inicios de la empresa, cuáles son los valores, cuáles son las metas de este año y me habla de una manera entretenida, yo digo, wow, por lo menos voy a tener una muy buena, voy a tener bases y después si algo de uno de esos temas me interesó, y leo la parte del manual que me interesó, ujú. ¿cierto? Entonces vuelvo a lo que nosotros estamos hablando de los playbooks y ahí es donde digo, listo, nosotros podemos coger todos los playbooks, sacarle su mini podcast y se convierte ya en otra herramienta que tenemos también de que la gente los escuche, de que la gente los consuma, junto con todo eso. Entonces, como empezamos al inicio hablando del AI, de la inteligencia artificial, estos son aplicaciones prácticas de cómo yo creo que la AI ayuda a que escalen las empresas de manera diferente y Ujú. nos está ayudando a nosotros. Sí, 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 total. No, sí, estamos muy de acuerdo. O sea, yo también lo menciono aquí desde lo que es el tiempo y las dinámicas de una startup donde tú no tienes un equipo, donde no Ujú, tienes suficiente tiempo para ponerte a hacer todo eso. Por eso digo que uno tiene que escoger muy bien el momento y a qué le inviertes tu tiempo desde el día uno, ¿no? ujú. Pero entiendo también lo que tú dices, estamos muy de acuerdo. Ahí respondiste a la tercera pregunta que yo tenía, que era ¿cómo lo documentas? Que creo que ya quedó súper claro. Y la otra, que es algo muy curioso que mencionaste, es, a mí me encanta porque yo últimamente, como estoy haciendo también estos playbooks para el equipo y demás, algo que intenté hacer hace muy poco fue poner en mi Slack, ¿cierto? Pa una pregunta. Y de ahí pues busco todo en donde la gente me ha hecho el Pau una pregunta, porque esa es la forma de la mayoría de personas entran con esa frase. Entonces abrí eso y dije, ok, es como mi FAQs, ¿cierto? My Frequently Asked Questions, y eso lo he agarrado y lo he ido volviendo playbook, ¿no? Entonces digo, ok, de esto es para una pregunta, ¿cuántas cosas han salido que yo digo, ok, esto aplica, o sea, esto en realidad me lo han preguntado ya 3 veces, o esto yo sé que es un proceso importante, lo voy a poner acá. Pero también hay un punto y es cuando empieza a escalar la empresa, ¿sí? Regresándonos a nuestro tema, a la temática de cómo escalamos, es es súper importante saber que hay que empezar a delegar, ¿sí? Ujú, Y parte de delegar es darle ese empoderamiento a alguien de que eventualmente no vayan a preguntarme a mí, sino que yo ya sé que eso lo van a poder responder cualquiera de las personas que me están preguntando hoy, eso por un lado. Por otro lado, crear los expertos para que yo sepa que me estás preguntando A, vas a ir con el experto sobre A, ¿sí? Eso también es importante. Pero llega un punto que creo que en la empresa puntualmente pues también lo pasamos y ya lo hemos pasado varias veces y es lo que tú decías de los cuellos de botella. ujú, Porque una cosa es enseñarte el conocimiento, pero otra cosa, por ejemplo, es tomar decisiones sobre cosas, ¿sí? ujú, ¿Cómo documentamos eso o cómo hacemos eso escalable y cómo empoderamos a la gente para tomar decisiones? ujú, Porque muchas veces uno dice, ok, contraté a alguien, se ve muy teso, tiene una tremenda hoja de vida, pero yo no puedo pretender que esta persona entre y el primer día tome decisiones importantes, por ejemplo, sobre el producto o sobre los procesos, porque yo soy consciente de que para que eso suceda, pues necesito que esta persona practique, que lo consulte conmigo, ¿verdad? A veces pasan cosas como, no, el cliente nos pidió hacer A y yo le digo, sí, no lo podemos hacer, porque ya antes lo intentábamos, lo que tú dices, ¿cierto? Porque ujú, ya tenemos una historia donde ya hay una serie de contexto que por derecha no tienes, pero que ujú, poco a poco tú tienes que ir agarrando. En mi caso yo lo veía mucho obviamente me estoy yendo a extremos porque ya son cosas muy tontas, como la comunicación con el cliente. Al principio, uno tiene que setear un estándar muy alto porque para mí la comunicación con el cliente nos posiciona muy bien con ellos, ¿sí? Es ujú, decir, es algo relevante y la gente dice, no, pero es un email,
es un correo, es un mensaje, pero es un mensaje, un email, es una oportunidad para posicionarte muy bien con el cliente. Sí. Y hay que tener un estándar para saber comunicarte bien. Entonces, recién alguien empieza, cuando yo empiezo a ver cómo se comunica, generalmente les digo, ok, vamos a empezar a revisar los correos antes de mandarlos, ¿sí? Porque Ujú, nuestra empresa no puede empezar, o sea, porque tú entraste, no podemos bajar el estándar. Tú ujú. tienes que llegar aquí y para llegar acá vamos a hacer esta curva. Entonces, he tenido personas, ¿verdad?, con las que trabajo que ya yo digo, no, ya la agarraste, ya estás acá, Ujú. pero todavía me siguen, voy a mandar este correo, ¿qué te parece? Y yo Mm. digo, tú ya sabes Ya, mandar correos, ¿cierto? sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo empezar o cómo romper esa barrera de ya tú puedes tomar una decisión sin que sea un tema de, uff, no, entré y yo soy el crack de todo y voy a tomar decisiones desde el día cero, pero sí que eventualmente yo diga, ok, yo ya estoy listo, ya puedo tomar decisiones, o mira, yo te puedo decir, ya estás listo, toma la decisión. ¿Cómo ves tú que debería ser ese proceso en este punto en el que estamos escalando? Pues bueno, a ver, varias cosas. Yo creo que eso va a depender mucho como de si sea el estilo de cada persona. Lo primero que sí creo que es algo como estándar es que yo creo que un buen líder, un buen líder y más de una empresa que está creciendo exponencialmente, siempre tiene que estar pensando en, en esa estructura de quiénes van a, cuando el líder crezca, quiénes van a tomar las diferentes actividades que el líder estaba haciendo. Entonces, eso es algo que uno tiene que planear esas cosas. Uno es como, no, yo voy por la vida sin pensar, ay, mira, crecimos y no sabía que crecimos. No, uno tiene que decir, bueno, estamos planeando un crecimiento. ¿Quién va a entrar a hacer esto? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer esto? Eso es lo que hace para mí un buen líder. Y un buen líder entonces dice, listo, hay que empezar a buscar la gente correcta, tengo que empezar a mentorear. Algo que, y por decir algo, es algo que yo siento que me ayuda a mí mucho en el proceso, a hacer esto bien, es mi background, ¿cierto? ¿Cómo se dice eso en español? Mi background, hoja de vida, Tu... lo que he hecho Sí, sí, antes, mi sí. experiencia. Yo hubiera hecho hoja de vida de una, pero sí. Exacto. Eso me ayuda a mí mucho y es porque yo desde que empecé mi vida laboral, yo trabajé como mentor en Udacity, después fui mentor, he sido mentor en Cinco, he sido mentor en Edúcate, y entonces yo siempre he tenido esa mentalidad de mentorear con un objetivo muy similar y es como que, bueno, yo quiero construir un equipo de gente que pueda hacer algunas cosas que yo hago bien, pero que me gustaría no hacer. Entonces yo siempre he tenido como esa mentalidad de decir, listo, yo le enseño a la gente y delego estas cosas inmediatamente. Eso ha sido mi proyección desde hace mucho tiempo. Entonces yo vengo con esto y yo digo, listo, así lo veo igual en este crecimiento. Entonces yo digo, listo, tengo que buscar estas personas y después tengo que pasar un proceso de decir, mira, vas a hacerme shadow, vas a trabajar conmigo un tiempo y vas a tomar las cosas que yo hacía antes y va a seguir en ese proceso hasta que suelta. Y también lo otro es el estilo. Hay personas que sienten mucho más nerviosismo de los resultados que otras. Entonces, yo soy una persona que es como del estilo que es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Y a mí en ese cosa, yo voy mucho y yo te lo digo porque cuando todas las personas que ingresan conmigo, como cuando tú ingresaste, inmediatamente la primera tarea del día uno es hablar con un cliente. Es como, no, tú vas a llevar la reunión. Sí, Y no es una meta chiquita, es exacto, a lo que vas. entonces cuando mi introducción, o sea, cuando la introducción es esa y Luis ha tenido las suyas también como directamente, cuando la introducción es esa, después mandar un correo ya no es tan importante, porque uno dice, bueno, si ya o me fue bien o la embarré con esto, ya voy. Entonces, como te digo, esos son estilos, no todo el mundo se siente así de cómodo con ese tipo de cosas. Yo es por, yo yo tengo ese estilo más arriesgado y a mí me gusta ver la gente inmediatamente y decir, sí, esta persona, así no tenga contexto y todo, se defiende y es capaz Ujú. de llevar una buena conversación, esta persona es. O no, también sabe rápido, ¿no? Esta persona no es, que ahí me gustaría pasar un poco a que hablemos de cómo cuando la empresa crece podemos llevar esa densidad de talento y el cultural alignment. Pero para cerrar el punto, pues para mí es eso, ¿no? Yo creo que uno le tiene que dar como mucha... Yo siempre le digo, mira, tú entraste a hacer esto, debes de empezar a hacerlo. Si quieres como tienes dudas o cualquier cosa, pues bueno, las podemos discutir, pero la gente siente mucho eso y es como, bueno, literal, esta persona me dijo que esto es lo mío y ya es lo mío y voy. Yo he tenido menos ese problema con las personas.
Y cuando tengo problemas, por lo general la persona no es. Ya. Ok. Entonces, esa es mi manera de cómo decir eso. Y ya lo otro que estábamos, que íbamos a hablar es, ¿cómo mantienes, ahora que entra mucha gente, cómo ves tú que uno puede sostener el talento, ¿cierto? Y es como que nosotros tenemos una concepción, es que nosotros queremos rodearnos y para los que les gusta el deporte, uno dice, bueno, un equipo como el Real Madrid, un equipo como, ¿qué otros deportes hay? Los Denver Nuggets, bueno, equipos que son muy buenos. Denver Nuggets es de básquetbol. Y es como que tú quieres un equipo que las 11 personas, las 5 personas sean todos excelentes, ¿cierto? No puede que sea como, no, visto, el 60% son muy buenos y los otros son ahí, como, ¿cierto? No, tú dices, no, todos tienen que aportar de la misma manera y tienes que buscar eso. Entonces, bajo ese concepto, bajo uno de los valores de la empresa que es la excelencia, ¿tú cómo haces para sostener eso cuando ya se te sale, ¿cierto? Porque antes tú dices, listo, tengo 3, 4 personas y yo los veo. Yo sé que Ah, todos son los que tal. exacto, y yo veo, tin, tin, no, esta persona no dio, chao. Ta. Pero cuando, pum, hay unas personas que yo ya ni sé quiénes son, Sí, ¿cómo sostienes ese sí, calibre? cuando ya Luisa presenta a 10 personas por semana. Y ya uno no sabe quiénes son. Y Sí. entonces uno dice, bueno, ¿qué estamos haciendo para asegurarnos de que Mm, seguimos contratando y seguimos siendo el equipo de A-players y seguimos siendo el equipo de personas top, que sí, es sí, lo que sí. todo el mundo y lo que yo siempre le he dicho, por lo menos con todas las personas que yo trabajo, le digo, tenemos que estar súper pendientes de que sí sean las personas. Eso es Ujú. lo primero. Ya. Yo creo que esto es un proceso que se tiene que hacer en conjunto, o sea, es una meta a la que se llega trabajando en conjunto, porque son varias cosas las que entran a jugar ahí un papel importante. La primera, y creo que en esa se peca mucho cuando uno está empezando en la startup, es tener un rol bien definido, ¿cierto? Porque si yo no tengo cómo medirte a ti, que con eso comenzaste tú inclusive hoy, si tú no tienes cómo medir realmente a la persona, es muy difícil saber si es la persona correcta. Entonces, fíjate que parte mucho de saber a qué persona estoy buscando. Si yo no tengo muy claro cómo tiene que ser esa persona, es muy difícil que yo sepa realmente si es la persona correcta o no. Lo segundo que yo creo que hace un camino importante ahí también es setear las expectativas muy bien desde el día uno. Es decir, desde el día uno poder decirle lo que tú mencionabas. Tu meta y tu rol es hacer estas cosas y se te van a medir Mm, de estas maneras. mm, Eso creo que son dos cosas importantes. Y por otro lado, otra cosa que yo creo que es importante también es el constante seguimiento que se le hace a la persona. Entonces, tú entraste a qué rol, bajo qué persona, quién hace tu seguimiento. Eso tiene que estar muy claro, porque si yo entro y yo no sé mm, quién está liderando mi proceso, ya por ahí también es como a quién le respondo, ¿cierto? O sea, quién me dice si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Yo mm, siento que lo estoy haciendo bien y resulta que lo estoy haciendo re mal. Entonces, ¿quién está fallando ahí? ¿Yo o mi líder? mm, ¿Cierto? Porque si yo siento que lo estoy haciendo bien y en realidad no lo estoy haciendo tan bien, a lo mejor mi líder no ha sido suficientemente claro conmigo. O puede que mi líder sí esté haciendo muy claro y yo simplemente no sea la persona correcta. Y ahí que tiene mm, que alzar la mano el líder. ujú, Entonces, fíjate que yo creo que son tres cosas, pues obviamente mm, simplificándolo un montón, mm. ¿sí? Poniéndolo desde lo más simple, son tres cosas importantes que entran a jugar un papel en esa meta de saber que se tiene a la persona correcta y setear el estándar correcto, sale de esas tres cosas. Mm. Ya, yo también tengo una manera diferente de verlo y es algo que hemos hecho con Luisa que me parece que es positivo y que lo he visto en la gente muy buena. Uno tiene que tener claro cuál va a ser el líder de uno, ¿cierto? Ah, mira, tú le reportas a esta persona y esta persona está encargada de tu trial. Pero lo que nosotros hemos hecho desde hace un tiempo es cambiar la responsabilidad y desde que uno contrata a la gente, uno le dice, mira, vas a tener este trial, que es algo que me parece que es lo más exitoso que nosotros hemos hecho para esto de mantener el Ujú. equipo como Sharp y la gente que es, y es la prueba de 3 meses que nosotros hacemos, donde pues, trabajan con nosotros por 3 meses, y es que le hemos cambiado eso y la gente le decimos, mira, es responsabilidad tuya hacer check-in con esta frecuencia, es responsabilidad tuya ver cómo va tu trial, porque por defecto, o sea, no, ¿cierto? Ujú. Y eso me gusta mucho porque entonces la gente que es como muy propositiva. Es como, mira, te saqué una reunión para tal fecha para que hagamos el seguimiento. Tienes feedback importante. Yo vi los procesos así. A mí me gustaría mejorar esta. Entonces Sí. tú dices, wow, listo, pum, de una. Esto es lo que estoy buscando. ¿Cierto? No es como, ah, no.
no, yo no hago reuniones, la otra persona está como callada esperando a que pase el tiempo y pase el tiempo y dice, no, 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 aquí hay algo raro. Entonces, eso me gusta porque nosotros tenemos otro valor que es ownership, Sí. ¿cierto? Y eso te dice mucho, listo, yo entré y yo ya soy el dueño de mi rol, yo soy el dueño de lo que estoy haciendo y venga, le cuento que yo estoy empoderado. Ya, Y pues eso me eso me gusta. parece que es Es una un cosa muy buen filtro. importante, pero fíjate, pues lo pongo en perspectiva en la empresa, ¿no? Fíjate también el problema y es, claro, pero tú no estás liderando el proceso de todos y Luisa tampoco, ¿cierto? Todo el mundo igual tiene un líder. Así Sí, el líder no sea la persona que hace el seguimiento, el líder tiene que saber que esta persona tiene que hacer ese seguimiento sí, sí, también. sí, de acuerdo. Entonces también es un tema de, y volviendo al tema de los procesos y demás, es un tema de comunicarlo de la manera correcta, de comunicarlo en cascada, que todo el mundo se entere de lo que se tiene que enterar, Exacto. que no solamente aplica para procesos, sino inclusive para el producto, para Sí, todo lo que hemos hablado antes. Pero en eso estamos muy de acuerdo y eso también demuestra mucho. sí. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Si tú, que obviamente es una cadena, si tú tienes al líder correcto, imposible que eso se le pase al líder correcto. Pero si tienes al líder incorrecto, ahí también te darías cuenta, ¿cierto? Puede que una persona sea muy buena, recibes a alguien que entra a tu equipo y esta persona nunca hace check-ins, nunca hace nada y después de un mes Luisa viene y le pregunta cómo va esta persona Mm. y dice, uy, pues bien, la verdad hace todos los tickets siempre, tal cosa, y uno, ok, pero Eso es, y eso es una muy buena indicación y es un muy buen filtro de que hay que echar a ese líder. a ese A líder ese como líder hay que tal. echarlo, sí. Y fíjate que eso me gusta y lo menciono mucho porque puede que ese líder fuera un muy buen líder para algo en algún momento de la empresa, pero ya cuando empieza a escalar hay que trabajarle o para que ese líder evolucione con la empresa y ver Mm, si sí lo logra sí, o para simplemente decir, oye, no, mira, tú no eres la persona ya, pensar en moverle el cargo, pensar en moverle a otra parte. sí. Y eso lo hemos hablado también mucho con Joaco, yo hablo mucho con Joaco, que es como la persona más cercana del lado de ingeniería con el cliente, y él siempre me dice, es que es una preocupación porque yo necesito saber que la gente va a crecer hacia el liderazgo y si no, yo me quedo aquí. Y pues en muchos ingenieros sabemos que no es tan fácil, los ingenieros quieren hacer cosas de ingenieros. Liderar no es cosa de ingenieros a lo mejor, ¿sí? O dependerá mucho del ingeniero como tal. Entonces eso es algo que me parece importante también tener en cuenta porque muchas veces hay que hacer un estudio mucho más allá. ¿Me hago entender? Entonces, pues bueno, quería como hacer esa nota. Pero estamos de acuerdo, eso me parece también que es muy útil y es también ver si la gente es la que es a través de ese tipo de cosas. Ahora, en Fuse, puntualmente, en la empresa, pues es fácil hacerlo, o bueno, fácil entre comillas, no es fácil, pero es más intuitivo hacerlo porque se tienen los valores muy claros. Entonces yo sé que yo busco gente excelente porque es uno de los valores. Sé que le puedo exigir a esa gente que tiene que seguir su propio proceso, ¿cierto? Tiene que ser proactiva en su proceso porque el ownership es otro de nuestros valores. Mm, Y esas son dos cosas que nos permiten exigir ese tipo de situaciones, mm, que a lo mejor no es el caso para todas las empresas. Habrá empresas en donde esos no sean los valores. ujú. Ahora sé que también va muy alineado con tus valores, entonces para ti es como, seguramente si tú entras a una empresa vas a buscar que esté alineada con tus valores también, pero quería simplemente hacer esa acotación porque para personas que trabajan en empresas donde esos no son parte de sus valores, seguramente el proceso va a ser diferente. Seguramente no deberían estar ahí. El proceso va a ser diferente. No, seguramente no deberían estar ahí. Yo no No, debería agregar una. no en Fuse, yo no estoy hablando de Fuse, estoy hablando de otras empresas completamente. No, por eso, o sea, cualquier empresa a la que tú entres de que no tenga, que no esté alineada con tus valores, seguramente tú no deberías estar Ah, ahí. sí, 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 de acuerdo. No estoy Exacto. hablando de que tengan los mismos valores. Ujú. Pero sí, súper de acuerdo, sí. Tiene que haber un match entre eso. Sí. Y ahí entonces llegamos a otro punto, que es, bueno, ahí digamos que estamos hablando un poco de observabilidad. Ujú. Y dentro de eso, si yo tengo, y aquí es donde, como el siguiente nivel de observabilidad, ¿cierto? Yo puedo observar a la gente que me reporta a mí, ¿cierto? Entonces yo estoy contratando y yo tengo, no sé, 6 7 reports y yo tengo ojos con ellos, ¿cierto? Yo sé que esta persona sí está entregando, esta no, porque es mi trabajo estar pendiente de ellos. Pero ya una empresa que escale tiene esa facultad de que ya tú empiezas a liderar líderes de líderes o managers of managers, ¿cierto? Ujú. Entonces, ya entonces estas personas empiezan a tener de pronto 3 4 personas abajo, 5 6 personas abajo, ¿cierto? Lo que sea. Y a esos ya más allá es más difícil ver, ¿cierto? O sea, un nivel más allá es más difícil ver y estar, es como, bueno,
si hablamos de ingeniería, ya uno ya no está pendiente de lo que se llaman los PRs, ¿no? Los PR reviews, Ujú, uno no está pendiente del código y entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago para que eso siga siendo viendo? Obviamente la primera respuesta es que esos líderes que hayas formado en el tiempo sean los correctos, ¿cierto? ujú, Eso es lo primero. sí. Pero más allá de eso, yo creo que sí hay que tener algo, porque listo, una cosa es confianza y uno dice, listo, aquí hay una confianza, pero una cosa es como, bueno, hay que, y aquí es donde creo que viene como un tema de las métricas y empezar a medir, ¿cierto? Entonces hoy he estado revisando precisamente algunas herramientas que nos permiten ver velocidad, ¿cierto? Como ya como equipo entender ciertos números, ciertas métricas y decir, bueno, ¿qué velocidad tenemos nosotros verdaderamente? ¿Cómo lo comparamos con la industria? O sea, que de verdad podamos empezar ahora sí a poner unos números más allá de percepciones. Ujú, Y eso me parece que es interesante y es algo que se está haciendo. Ahora, hay un punto, y esto también lo estaba leyendo hace muy poco, y es, pero es que hacer, poder trabajar en métricas en realidad es difícil, o sea, no es tan fácil yo sacar las métricas levantar correctas, levantar métricas, métricas, hacer pues todo el sistema. desde escoger qué medir. Sí, y hay algo que leí hace muy poco, ayer, y decía que para cualquier cosa, cualquier proceso que hay, siempre va a haber una manera de medirlo que sea mejor que no medir nada. Y eso, Ujú, eso así como por encima me pareció curioso y es como que sí, y después cogí esa idea y la junté con otra. Y dije, hay algo que se llama el... yo soy muy malo para estas cosas, pero hay un gato en una caja y uno no sabe si está muerto a menos que no abra el la caja. Schrödinger, Sí, eso es como un una concepto. paradoja de Schrödinger. Sí, no, no Ujú. sé si sea esa misma, si estoy confundido, puede que esté confundido, pero la que, hay una idea, una ideología que es como que cuando tú observas algo, cambia la naturaleza de esa que está siendo observado. Eso es como el principio, Sí, ¿sí? Entonces, cuando yo pensé eso, yo dije, bueno, esa es la del árbol. sí, no sé cuál es, pero por Ya, eso te pero digo. sí. Pero entonces, el principio es bueno. Cuando tú observas algo cambia la naturaleza de lo que está siendo observado. Ujú, Y yo decía, ok, puede que todavía no haya mucha claridad en cuáles son las mejores métricas para ver o cómo evaluar esas métricas. Y puede que eso nos demoremos un tiempo más en establecerlo. ujú. Justamente con el tema de las métricas también, algo que leía en algún momento es, nosotros debemos tener siempre métricas compartidas y métricas específicas, ¿cierto? Y las Mm, métricas compartidas también se pueden utilizar mucho en términos de dinámicas de equipo y de dinámicas en general, como de empresas, para la sana competencia. mm, Entonces hay gente que es competitiva por derecha, algunas personas, mm. ¿cierto? Y el tema de Algunas. poder decir, no, mira, todos los equipos tienen esta métrica y esta métrica se mide de manera imparcial así o así, se vuelve también una sana competencia, que como equipo yo también tengo que ganarle al otro equipo. Sí, sí, seguimos siendo de la misma empresa, pero es una sana competencia. Mm, Y ya luego se tienen pues metas específicas para cada equipo, que a la larga también la métrica puede llevar a la sana competencia entre las personas del equipo. Que todos esos top performers quieran ser como el más top performer porque quiere ser el que más le aporte a la métrica del equipo, porque quiere ser entonces, bueno, creo que lo de las métricas da para hacer mucho, mucho, mucho trabajo chévere del lado del equipo que me, me- sí, me parece bonito y chévere que se explore. mm. ¿Tienes Bueno, algún otro tema así? no, yo creo que ya para cerrar, o el tema que tenía para cerrar es ¿qué pasa, qué hacer con este sistema operativo? ¿Cierto? Porque hablamos de varias cosas. Bueno, sistema operativo, en resumen, es importante porque es el set de procesos que me van a ayudar a mí a poder operar una empresa, poder operar un negocio sin que yo tenga que estar en todos los detalles. O sea, eso es el sistema operativo. El sistema operativo entonces cuenta con los roles, los procesos, la gente correcta y tiene que tener claro cómo atraer, cultivar a la gente correcta, ¿cierto? Cómo filtrar a la gente correcta. Es parte de mi sistema operativo. Tenemos el tema de, listo, están los playbooks, que también hablamos de, bueno, esos procesos y todo lo que yo hago bien y lo que se ha hecho bien en la empresa tiene que quedar ahí. Eh, todo eso me ayuda a dar contexto y claridad que me ayudan a compartir eso con la gente que es a cada persona. Yo tampoco puedo decir, mira, léete las 500 páginas, pero yo sí puedo decir, mira, para ti es muy importante que te leas esta y esta página. Léete eso porque eso es clave en tu rol.
Y eso también ayuda a que la gente diga, listo, tengo claridad, tengo contexto y a lo que tú decías la otra vez, puedo empezar a tomar decisiones con esa Ujú. claridad y con ese contexto. Y después hablamos un poco de lo que es las métricas, las responsabilidades, el accountability, para poder también tener una manera de generar, de observar y de motivar para uno seguir buscando a la gente correcta y seguir empoderando a esa gente correcta a que haga su mejor trabajo, Ujú. ¿cierto? Pero yo puedo tener todo eso, digamos que uno lo tiene ya, pero eso no es un trabajo estático, ¿cierto? Y si estamos usando esa terminología de sistema operativo, es porque también queríamos hacer como la analogía, ¿a qué? A que si ustedes usan Windows, Apple, lo que sea, ustedes van a ver que constantemente llega una actualización al sistema, muy constantemente, o sea, en los celulares también llega la actualización, porque eso no es algo que se queda ahí, es algo que constantemente, con los aprendizajes de los líderes, con los aprendizajes de toda y cada una de las personas de la empresa, se va construyendo, se va actualizando, se va mejorando, y ya es un trabajo que desde aquí hasta el final de De los los días. tiempos vamos a estar ahí, vamos a estar siempre mejorando un playbook, mejorando un proceso, mejorando y puliendo nuestros valores, mejorando y puliendo nuestras metas, y todo eso hará parte de ese sistema operativo y constantemente estará evolucionando junto con la empresa y junto con su equipo. Súper. Yo cerraría con una frase que me gusta mucho y es, cada sistema está perfectamente diseñado para obtener los resultados que obtiene. Entonces, construyan muy bien su sistema operativo, porque de ahí saldrán sus resultados realmente. Perfecto. Hasta la próxima entonces. Chao, chao.